Mercedes se suponía que iba a ser la carrera del siglo. Lewis Hamilton y Max Verstappen llegaron a Abu Dhabi igualados en puntos después de una temporada de intensas batallas que ya había visto choques, penalizaciones y acusaciones de ambos lados. Para Mercedes era simple. Lewis controlaba la carrera, alejándose vuelta tras vuelta, y con solo unas pocas vueltas restantes, el octavo título mundial estaba prácticamente en su bolsillo. Luego, Nicolas Latifi chocó contra el muro, salió el coche de seguridad, y con él, la decisión más controvertida en la historia moderna de la Fórmula 1. Michael Masi, el director de carrera, estaba bajo una enorme presión. Los equipos gritaban por la radio. Red Bull exigía que se movieran los coches rezagados. Mercedes suplicaba que se siguieran las reglas. El reglamento decía que o todos los coches rezagados debían pasar o ninguno. En su lugar, Masi ideó un compromiso. Solo los coches entre Hamilton y Verstappen podrían desdoblarse, y el procedimiento del coche de seguridad se aplicó de una manera sin precedentes, permitiendo que solo ciertos coches rezagados pasaran antes del reinicio. Fue una decisión que rompió el precedente, contradijo las regulaciones y efectivamente convirtió una batalla estratégica de 57 vueltas en un duelo de una vuelta. Hamilton, con neumáticos duros desgastados, de repente encontró a Verstappen acercándose en sus espejos con neumáticos blandos nuevos. En el reinicio, Max se lanzó por el interior en la curva 5. Hamilton contraatacó. Intentó tomar el rebufo en la recta trasera, pero ya estaba decidido. Verstappen cruzó la línea primero. El campeonato se decidió no por meses de carreras, sino por un solo reinicio manipulado. El paddock estalló. Mercedes presentó protestas de inmediato, citando infracciones de las reglas. Sus argumentos eran válidos. Se habían ignorado las propias regulaciones de la FIA, pero los comisarios las desestimaron. Y mientras Mercedes se preparaba para apelar más, la presión del organismo rector los empujó a retroceder por el bien del deporte. La indignación entre los aficionados era ensordecedora. Los fanáticos de Hamilton lo llamaron un robo. Los fans de Verstappen lo llamaron karma. De cualquier manera, la confianza en la gobernanza de la Fórmula 1 colapsó. En cuestión de semanas, Masi fue removido silenciosamente de su cargo. La FIA reescribió las reglas del coche de seguridad, admitiendo esencialmente que el final de 2021 se manejó incorrectamente, pero para Mercedes no importó. Lewis había sido negado su octavo título de una manera que se sintió más política que deportiva. Hasta el día de hoy, Abu Dhabi 2021 se recuerda menos como una carrera y más como la mayor crisis de credibilidad de la Fórmula 1. La noche en que se dobló el libro de reglas, se robó un legado y se cuestionó la integridad del deporte a escala global. Alpine, Renault, Ciel. El Mercedes rosa desdibujó la línea entre el juego limpio y la copia. Crashgate la borró por completo. Singapur 2008 se suponía que sería una exhibición, la primera carrera nocturna de la historia de la Fórmula 1, luces brillantes contra el horizonte de la ciudad. En cambio, se convirtió en uno de los escándalos más oscuros en la historia del deporte. Fernando Alonso de Renault estaba atrapado en la parte baja de la parrilla después de una mala clasificación. Su compañero de equipo, Nelson Piquet Jr., estaba luchando en la oscuridad, pero en la vuelta 14, Piquet de repente hizo girar su coche contra el muro en la curva 17. El accidente sacó al coche de seguridad, cambiando el orden por completo. Por pura coincidencia, Alonso había entrado a boxes 2 vueltas antes. Con los rivales obligados a entrar a boxes bajo el coche de seguridad, Alonso subió en el orden y finalmente ganó la carrera. En ese momento parecía suerte, en realidad fue traición. Un año después, Piquet Jr., amargado tras ser despedido por Renault, lo contó todo. Había recibido la orden de estrellarse por parte de los jefes del equipo, Flavio Briatore y Pat Symonds, para asegurar la victoria de Alonso. La revelación sacudió a la Fórmula 1 hasta sus cimientos. Esto no fue solo órdenes de equipo o manipulación financiera. Fue un choque deliberado, una conspiración que puso vidas en riesgo, todo para manipular el resultado de una carrera. La FIA lanzó una investigación exhaustiva. La evidencia era condenatoria. La telemetría de Piquet mostró que no hubo intento de corregir el trompo. Las reuniones revelaron discusiones codificadas entre él y la dirección. Briatore y Symonds fueron expulsados del deporte, aunque las apelaciones luego suavizaron las sanciones. Renault en sí recibió una prohibición suspendida, escapando de la exclusión total solo porque el escándalo habría devastado la imagen de la Fórmula 1 si un fabricante importante fuera expulsado a mitad de temporada. La reacción fue enorme. La reputación de Alonso fue cuestionada por algunos, aunque la FIA no encontró evidencia de que estuviera involucrado. La carrera extravagante de Briatore terminó en desgracia, y para los aficionados, Singapur 2008 se convirtió en sinónimo de traición. Crashgate no fue solo hacer trampa, fue sabotaje disfrazado de estrategia. El legado de Alpine todavía está atormentado por ello, prueba de que a veces los escándalos más feos no nacen de la avaricia, sino de la disposición a arriesgarlo todo, incluso la seguridad humana, por una victoria. McLaren. Si el escándalo de Ferrari fue sobre el poder en la pista, el de McLaren fue sobre la traición fuera de ella. El año era 2007 y McLaren tenía una de las alineaciones de pilotos más explosivas de la historia, el doble campeón reinante Fernando Alonso y la sensación novata Lewis Hamilton.
En la pista, los dos se estaban destrozando mutuamente. Fuera de la pista, el equipo estaba a punto de hiper y... Implosionó en una de las controversias más dañinas que la Fórmula 1 haya visto. Comenzó silenciosamente. Un dossier técnico de 780 páginas de Ferrari de alguna manera terminó en manos del diseñador jefe de McLaren, Mike Coughlin. Dentro había dibujos detallados, configuraciones del coche y secretos de la máquina de Ferrari del año 2007. Cuando Ferrari descubrió la filtración, el escándalo estalló. El equipo italiano acusó a McLaren de espionaje industrial. La FIA lanzó una investigación a gran escala y de repente la temporada no se trataba solo de Hamilton contra Alonso, sino de la supervivencia de la reputación de McLaren. Los detalles eran impactantes. Los correos electrónicos entre los ingenieros de McLaren revelaron que habían discutido el equilibrio de frenos de Ferrari, la distribución de peso y la estrategia de paradas. La esposa de Coughlin incluso fue sorprendida fotocopiando los documentos en una tienda de impresión local. Ron Dennis, el orgulloso director del equipo McLaren, juró que no sabía nada. Alonso, furioso por ser tratado como segundo frente a Hamilton, chocó con la dirección y insinuó revelar información durante la disputa. La telenovela se volvió tóxica. Cuando llegó el veredicto de la FIA, fue sin precedentes. McLaren fue multado con $100 millones, la multa más grande en la historia del deporte, y despojado de todos los puntos del campeonato de constructores de 2007. Hamilton y Alonso conservaron sus puntos de pilotos, pero la reputación del equipo quedó destrozada. Para los rivales, fue la confirmación de que McLaren había hecho trampa. Para los aficionados, fue una traición al espíritu del deporte. Las consecuencias fueron catastróficas. Alonso regresó a Renault después de solo una temporada. Hamilton llevó las cicatrices en su carrera, para siempre vinculado con el escándalo que empañó su año de novato. Ron Dennis renunció en desgracia, su otrora orgulloso imperio manchado, y durante años después, Spygate siguió siendo sinónimo de la política más oscura del paddock, donde los ingenieros y los internos no solo luchaban en la pista, sino que robaban a puertas cerradas. El equipo de McLaren de 2007 tenía el talento para ser legendario. En cambio, se les recuerda por uno de los mayores escándalos que la Fórmula 1 ha visto, una controversia tan severa que reescribió los límites del castigo y marcó para siempre al equipo con la mancha de los secretos robados de Ferrari. Williams. Ningún escándalo en la historia de Williams, o quizás en toda la Fórmula 1, se cierne más grande que Imola 1994. Ese fin de semana está grabado en las páginas más oscuras del automovilismo. Roland Ratzenberger murió en la clasificación. Y el domingo, Ayrton Senna, el mejor piloto de su generación, perdió la vida en un Williams en la curva Tamburello. El accidente fue espantoso. El coche de Senna se desvió a 190 millas por hora. Fue directo contra el muro de concreto y chocó con una fuerza aterradora. El mundo observó con asombro mientras los equipos médicos intentaban desesperadamente salvarlo. Pero al anochecer, Senna se había ido. Para Williams, la tragedia se convirtió instantáneamente en controversia. Las investigaciones consideraron una posible falla en la columna de dirección, una parte que había sido modificada para la comodidad de Senna. Pero la causa exacta del accidente nunca se probó de manera concluyente. El equipo negó negligencia, pero los fiscales italianos no estuvieron de acuerdo. Frank Williams, Patrick Heath y otros altos cargos fueron llevados a juicio por cargos de homicidio involuntario. El juicio se prolongó durante más de una década. Apelaciones y nuevos juicios pintaban a Williams no como una víctima del destino, sino como un acusado de construir un coche defectuoso que mató a un héroe. El equipo siempre mantuvo su inocencia. Al final, los sistemas legales no lograron ofrecer un cierre. Algunos cargos fueron retirados debido a la prescripción, otros anulados, pero el daño a la imagen de Williams fue permanente. Los fanáticos que lloraban a Senna exigían respuestas. Rumores y teorías circulaban. ¿Fue la dirección? ¿Fue la altura de manejo? ¿Fue simplemente mala suerte? Hasta el día de hoy no hay consenso, solo imágenes inquietantes de la última vuelta de Senna. Para Williams fue el capítulo más oscuro de su historia. Un fin de semana destinado a mostrar la brillantez de la ingeniería se convirtió en sinónimo de muerte, dolor y batallas judiciales. Incluso sus campeonatos posteriores no pudieron borrar la mancha. Imola 1994 no fue solo una tragedia, fue una controversia que aún divide al deporte, un recordatorio de que detrás de cada innovación hay un riesgo, y a veces el precio de la velocidad es insoportablemente alto. Ferrari a principios de los años 2000 era intocable. Michael Schumacher, respaldado por el férreo control de Jean Todt y Ross Brown, dominó la Fórmula 1 con precisión y poder, pero ese dominio tuvo un costo y nada lo simbolizó más que Austria 2002, el día en que la implacabilidad de Ferrari chocó con la integridad deportiva frente a millones. Rubens Barrichello, el leal número 2 de Schumacher, había conducido la carrera de su vida.
Vuelta tras vuelta, mantuvo a raya a Michael. El brasileño, a menudo tratado como un actor secundario, finalmente estaba en camino de reclamar una merecida victoria, pero a pocas vueltas del final llegó el mensaje de radio de Ferrari, frío, calculado y condenatorio. Rubens deja pasar a Michael por el campeonato. No fue sutil. Las cámaras captaron a Barrichello reduciendo la velocidad casi hasta detenerse en la recta final, permitiendo que Schumacher ganara por una fracción de segundo. Segundo, la ceremonia del podio se convirtió en una farsa. La multitud austriaca abucheó ruidosamente. Incluso Schumacher, visiblemente incómodo, intentó subir a Barrichello al escalón más alto del podio en un torpe intento de control de daños, pero el daño ya estaba hecho. Los fanáticos se sintieron insultados. Las órdenes de equipo no eran nuevas, pero esto fue descarado, desvergonzado e innecesario. Schumacher ya se encaminaba hacia otro título. No necesitaba esos puntos extra. Barrichello fue humillado, reducido a un peón en la obsesión de Ferrari por el campeonato. Incluso la FIA no pudo ignorar la indignación. Multaron a Ferrari con $1 millón por cómo se manejó la ceremonia del podio y más tarde impusieron una prohibición a las órdenes de equipo, aunque la regla volvería más tarde en una forma más suave. Austria 2002 se convirtió en el momento más oscuro de la dominación de Ferrari. El equipo que construyó la combinación piloto-coche más exitosa de la historia también expuso la fea verdad. Ganar no era suficiente, exigían control total. Para Barrichello, consolidó su legado como el compañero de equipo sacrificado de Schumacher. Para Ferrari, fue un escándalo que manchó una era de grandeza con la imagen de manipulación, y para los aficionados, fue la prueba de que a veces el mayor rival no era otro equipo. Era la política dentro del garaje rojo, Red Bull. Si Abu Dhabi 2021 destruyó la confianza y la dirección de carrera, entonces el escándalo de Red Bull en 2022 desgarró la integridad financiera de la Fórmula 1. El límite de costos introducido en 2021 estaba destinado a nivelar el campo de juego. Cada equipo tenía un límite máximo de gasto, $145 millones, con estrictas penalizaciones por excederse. Pero cuando la FIA publicó su auditoría a finales de 2022, los titulares cayeron como una bomba. Red Bull había violado el límite de costos en su temporada ganadora del campeonato de 2021. La cifra no era enorme, alrededor de $2 millones, atribuida en parte a errores de reporte, costos de catering y errores de cálculo en recursos humanos. Pero el número no importaba. El principio sí. En un deporte donde las décimas de segundo valen millones, incluso un pequeño gasto excesivo podría significar piezas mejoradas, horas extra en el túnel de viento o trabajo en el simulador que los rivales no podían permitirse. Mercedes y Ferrari se lanzaron, calificando la infracción como una traición fundamental al sistema de límite. Los fanáticos estallaron en las redes sociales, muchos cuestionando la legitimidad del éxito de Red Bull, primero por Abu Dhabi, luego por el gasto excesivo. La FIA había prometido una aplicación estricta, incluso insinuando que los títulos podrían ser retirados por infracciones graves, pero cuando llegó el castigo, se sintió ineficaz. Red Bull fue multado con $7 millones, una cantidad insignificante para una potencia respaldada por bebidas, y se le redujo un 10% de su tiempo de pruebas aerodinámicas para el año 2023. Christian Horner se mantuvo desafiante, calificando la penalización de draconiana, mientras que los rivales se reían de la idea de que perder algunas horas en el túnel de viento les daría la ventaja de una operación ganadora de campeonatos. La controversia no se trataba solo de dinero, sino de percepción. La Fórmula 1 había vendido el límite de costos como su versión del juego limpio financiero, una forma de evitar que los mega equipos aplastaran al resto. Y sin embargo, la primera violación de alto perfil vino del equipo que acababa de dominar la temporada. Para los aficionados, parecía que Red Bull se salió con la suya con una simple advertencia. Para los rivales, fue la prueba de que la supervisión financiera de la F1 no era lo suficientemente fuerte. Las repercusiones se extendieron hasta el año 2023 y más allá. Cada victoria de Verstappen era seguida por cánticos sarcásticos de mejora de catering. Incluso hoy, el debate sigue vigente. ¿Contribuyó el gasto excesivo de Red Bull a su éxito? ¿Se dio la FIA nuevamente a la presión política al evitar un castigo más severo? Sea cual sea la respuesta, el escándalo se convirtió en la mayor mancha de Red Bull. No un choque, no una orden de equipo, sino la idea de que su dinastía se construyó incluso ligeramente sobre romper las reglas. Aston Martin, cuando Racing Point presentó su coche de 2020, las mandíbulas cayeron en el paddock. Se veía idéntico al Mercedes GLE10, ganador del campeonato de 2019. Mismo morro, mismos pontones, misma filosofía aerodinámica esculpida. El apodo llegó instantáneamente, el Mercedes Rosa. Al principio, la gente se reía, un equipo de mitad de tabla atreviéndose a copiar al poderoso Mercedes, pero la risa se convirtió en furia una vez que el coche comenzó a volar. Sergio Pérez y Lance Stroll de repente tenían un coche que podía luchar por podios. Un equipo que antes peleaba por las obras ahora se mezclaba con Red Bull y Ferrari. Los
equipos rivales protestaron. Copiar diseños no era nada nuevo, pero el nivel de similitud era asombroso. Renault presentó una protesta formal después del Gran Premio de Estiria, enfocándose en los conductos de freno. Según las reglas, esos eran partes listadas, lo que significaba que cada equipo tenía que diseñarlos por sí mismos. Sin embargo, los conductos de Racing Point eran casi copias exactas de los de Mercedes. La investigación de la FIA se prolongó durante semanas, con la tensión desbordándose en las conferencias de prensa. Racing Point argumentó que habían utilizado fotografías y datos legales de Mercedes. Su jefe, Otmar Szafnauer, se burló de los rivales diciendo: "No se puede dejar de ver un buen diseño". Pero la verdad era clara. Mercedes y Racing Point tenían una relación más profunda de lo que la mayoría admitía. Después de todo, Mercedes, motores suministrados, cajas de cambios y vínculos técnicos compartidos. ¿Fue colaboración o colusión? El veredicto llegó antes de Silverstone. A Racing Point se le descontaron 15 puntos de campeonato y se le multó con 400.000 euros. Sin embargo, y aquí estaba el escándalo, se les permitió seguir compitiendo con el coche el resto de la temporada. Los rivales estallaron. Cyril Abiteboul de Renault se enfureció. Zak Brown de McLaren lo llamó a hacer trampa con permiso. La penalización de puntos no deshizo la ventaja. Racing Point todavía ganó una carrera más tarde ese año con Pérez y Sakir. Para los aficionados fue una prueba de los dobles estándares de la Fórmula 1. Los equipos más pequeños fueron crucificados por infracciones menores. Sin embargo, Racing Point, convenientemente vinculado a Mercedes, recibió solo una palmada en la muñeca. La controversia del Mercedes rosa se convirtió en el escándalo definitorio de Aston Martin, planteando una pregunta incómoda. Si copiar es lo suficientemente legal para ganar, entonces, ¿dónde termina la innovación y comienza el plagio? Haas, durante años, Haas fue el equipo desfavorecido de la Fórmula 1. Presupuesto bajo, pocos resultados, pero siempre luchando por sobrevivir. Luego llegó 2021 y con él un salvavidas. Uralkali, el gigante ruso de fertilizantes, se unió como patrocinador principal. Con el dinero llegó un piloto, Nikita Mazepin, hijo del dueño multimillonario de Uralkali, Dmitry Mazepin. Parecía un matrimonio de conveniencia, pero para 2022 se había convertido en la controversia más infame de Haas. Nikita Mazepin llegó a la Fórmula 1 con una reputación ya destrozada. Videos de comportamiento inapropiado, acusaciones de agresión fuera de la pista y un estilo de conducción que le valió el apodo de Mazepin. Los fanáticos lo odiaban antes de que siquiera comenzara. La única razón por la que estaba en el asiento era el dinero, pero Haas necesitaba el efectivo, y la marca verde y blanca de Uralkali estaba estampada en el coche. Luego el mundo cambió. En febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. Las sanciones afectaron a las empresas rusas y de repente tener un patrocinador ruso y un piloto ruso se volvió tóxico. La presión aumentó instantáneamente. Aficionados, políticos e incluso otros equipos exigieron que Haas rompiera lazos. En el último día de pruebas de pretemporada, Haas eliminó toda la marca de Uralkali de su coche, corriendo con una librea blanca simple. En una semana, tanto el patrocinio como Mazepin se habían ido. Las consecuencias fueron brutales. Dmitry Mazepin se enfureció, amenazando con demandas y acusando a Haas de romper contratos. Nikita afirmó que era víctima de la cultura de la cancelación, insistiendo en que no tenía nada que ver con la política. Pero la realidad era simple. Haas no podía permitirse ser el equipo visto como financiado por Rusia en medio de una guerra. Para Haas fue tanto una decisión moral como un desastre financiero. Perdieron a su mayor patrocinador de la noche a la mañana, pero curiosamente también los liberó. Firmaron de nuevo con Kevin Magnussen en el último minuto y en Bahrein logró un milagroso quinto puesto. La era Mazepin terminó tan rápido como comenzó, recordada no por los resultados, sino como una advertencia de lo que sucede cuando un equipo pequeño vende su asiento al dinero y la política global deshace el trato. Toro Rosso. Para la mayoría de los equipos de media tabla, la lucha es por la supervivencia. Pero en 2007, Toro Rosso, ahora rebautizado como RB, se encontró en el centro de una tormenta política que no tenía nada que ver con competir rueda a rueda. ¿El problema? La definición de un constructor. Los coches de Toro Rosso esa temporada tenían un parecido incómodo con los de su equipo hermano, Red Bull Racing. Misma filosofía de chasis, mismos elementos de diseño. Los equipos rivales acusaron a Toro Rosso de presentar un coche cliente, esencialmente operando maquinaria construida por Red Bull bajo un nombre diferente. Eso iba en contra del núcleo de la identidad de la Fórmula 1, donde se suponía que cada equipo debía construir su propio coche. Las quejas más fuertes vinieron de Williams y Spyker, que luchaban por los últimos puntos en la parte trasera de la parrilla. Para ellos, que Toro Rosso tuviera acceso a las ideas de diseño de Adrian Newey de Red Bull era una sentencia de muerte. Presentaron protestas oficiales, argumentando que compartir diseños violaba el Acuerdo de Concordia. La postura de la FIA era confusa. Técnicamente, Red Bull poseía ambos equipos, pero las regulaciones de la época no eran lo suficientemente claras como para prohibir directamente compartir propiedad intelectual. En cambio, el caso se convirtió en un lío judicial. Los abogados debatieron las definiciones de constructor, mientras que en la pista la controversia eclipsó las carreras de Toro Rosso. El problema se mantuvo durante años, sin resolverse realmente, hasta que se reescribieron las reglas de la Fórmula 1 para aclarar qué se consideraba como partes listadas y qué no se podía compartir.
Para entonces, Toro Rosso ya se había ganado la reputación de ser el equipo junior de Red Bull en más que solo el nombre. Para los aficionados, la disputa de 2007 confirmó lo que sospechaban. Toro Rosso existía no solo para competir, sino para servir como satélite de Red Bull, y en ese año pueden haber llevado el significado de equipo independiente más allá del punto de ruptura. La mayoría de los escándalos en la Fórmula 1 relacionados con Sauber involucran dinero, política o accidentes. El mayor escándalo de Sauber involucró abogados. De cara al Gran Premio de Australia de 2015, el equipo tenía una crisis total de pilotos. Habían firmado demasiados contratos y un piloto no estaba dispuesto a dar marcha atrás. La alineación se suponía que sería Felipe Nasr y Marcus Ericsson, pero el piloto holandés Guido van der Garde también tenía un contrato válido. Le habían prometido un asiento para 2015, y cuando Sauber intentó apartarlo, los llevó a los tribunales y ganó. La escena en Melbourne fue surrealista. El jueves, los fallos judiciales declararon a van der Garde como el conductor legítimo. Para el viernes, Nasr y Ericsson todavía se preparaban para correr. El paddock zumbaba con caos. Sauber argumentó que no podían dejar que van der Garde condujera porque no tenía el asiento adecuado o la licencia de superlicencia. Van der Garde los acusó de incumplimiento de contrato. Los abogados rodeaban, los periodistas se agolpaban y los aficionados observaban incrédulos cómo un equipo de fondo se convertía en un circo legal. El día de la carrera, van der Garde no condujo. En su lugar, se llegó a un acuerdo de último minuto. Sauber le pagó millones en compensación, aunque la cifra exacta nunca se confirmó. Pero la vergüenza permaneció. El equipo parecía incompetente, incapaz de manejar contratos básicos. La directora del equipo, Monisha Kaltenborn, enfrentó fuertes críticas por manejar mal la situación. Para Sauber, no se trataba de puntos perdidos. De todos modos, no estaban luchando por victorias. Se trataba de credibilidad. Cuando tus mayores titulares provienen de una sala de tribunal en lugar de una pista de carreras, el daño perdura. Hasta el día de hoy, Melbourne 2015 se recuerda menos por la carrera y más por el humillante drama de pilotos de Sauber, prueba de que en la Fórmula 1 el caos no siempre comienza con un choque.